En el mundo de los videojuegos existen muchas empresas que, a pesar de que cometieron demasiados errores durante su camino, estos nunca fueron un obstáculo para poder gozar de grandes éxitos. Casos como el de Nintendo nos han dejado en claro que el aprendizaje es necesario para poder seguir adelante a pesar de las dificultades. Sin embargo, también existe la otra cara de la moneda. Aquellas empresas que gozaron de momentos increíbles y por cometer ciertos errores terminaron sentenciando su propio destino. El día de hoy vamos a ver la historia de la empresa Rareware y de cómo pasaron de estar en la gloria a simplemente quedar en el olvido. Así que sin más dilación, comencemos con este video. Desde muy jóvenes, los hermanos Chris y Tim Stamper tenían la afición de crear videojuegos en una computadora que le habían regalado sus padres. Tiempo después, y siendo ya personas adultas, fundaron su primera empresa de videojuegos llamada Ultimate Play the Game en 1982. Gracias a la experiencia que adquirieron con los años, lograron sacar diversos juegos para tiendas especializadas en juegos de computadora. Pero a pesar de sus esfuerzos, en 1985 tuvieron que vender casi toda la empresa, debido a que se encontraban en un estado financiero crítico. Pocos meses después de la venta de su anterior empresa, utilizaron ese dinero para fundar una nueva, la cual le pondrían el nombre de Rareware. Desde un inicio, los hermanos Stamper querían pensar a lo grande, y en vez de seguir desarrollando videojuegos para computadoras, pensaron que sería una buena idea desarrollar videojuegos para consolas. A pesar de que no contaban con mucha experiencia en ese campo, estaban dispuestos a tomar ese riesgo. Y ese riesgo fue más peligroso, ya que querían trabajar con Nintendo y desarrollar juegos para su futura consola llamada NES. Hay que recordar que la NES fue la primer consola de Nintendo, y no tenían el gran prestigio que tienen hoy en día. Aún así, decidieron tomar ese riesgo. 2 años después, en 1987, lanzaron su primer juego, llamado Slalom, que tuvo opiniones mixtas, pero a pesar de ello, siguieron desarrollando nuevos juegos para que salieran en los próximos años. Durante los años de 1987 a 1993, sacaron más de 20 juegos para la NES y Game Boy, donde los más destacados fueron Wizards and Warriors, Snake Rattle y Battletoads, recibiendo muy buenas críticas y aplausos por parte de todo el mundo. Con la llegada de la Super Nintendo, lanzarían obviamente una secuela de su juego más popular y después sacarían su juego estrella que captaría la atención de la prensa y sobre todo de la mismísima Nintendo. En el año de 1994, lanzaron uno de los mayores éxitos en toda la historia de la compañía. Donkey Kong Country fue una completa locura en su tiempo, ya que lograron meter a personajes con polígonos tridimensionales en niveles bidimensionales con todo y las limitaciones técnicas que había en esa época. La innovación gráfica que tuvo el videojuego sorprendió a toda la prensa y alabaron el gran trabajo que realizaron con este título. Además de que, claro, no solo fue destacado en su aspecto visual, también en su increíble diseño de niveles y de cómo estos tienen una dificultad muy bien equilibrada, el gran carisma que le dieron a todos los personajes y por supuesto que por su magnífico soundtrack. Nintendo le dio total libertad a Rare de hacer las cosas como ellos quisieran con la saga de Donkey Kong, cosa que sorprende bastante, ya que Nintendo no acostumbra a prestar sus propiedades intelectuales a otras empresas, y en caso de que sí lo hagan, lo hacen bajo una estricta supervisión. Pero en este caso fue completamente diferente, ya que fueron muy flexibles para prestar su franquicia. Y vaya que les funcionó la estrategia, ya que Donkey Kong Country logró vender un total de 9,5 millones de copias por alrededor del mundo, convirtiéndose en el tercer mejor juego vendido de la Super Nintendo, solo por detrás de Super Mario World y Super Mario All Stars. Gracias a estas increíbles ventas y a todos los grandes juegos que estuvieron sacando en los últimos años, en el mismo año de 1994
Nintendo compraría un 49% de las acciones de la empresa Rare, y estos últimos pasarían a ser una empresa second party de Nintendo, y de ahora en adelante sus próximos juegos serían exclusivamente para consolas de Nintendo. Esto es un logro sumamente impresionante, teniendo en cuenta de que Rare solo contaba con 9 años de existencia, y es algo que muy pocas empresas han logrado conseguir. Siendo ya socios de Nintendo y contando con su apoyo económico, lanzaron obviamente secuelas de Donkey Kong Country y un port de un juego de arcades llamado Killer Instinct. El futuro pintaba bastante bien, pero créanme cuando les digo que lo que está a punto de suceder no tiene ningún tipo de sentido. Con la llegada de la Nintendo 64 también llegarían los mejores años de la compañía. Sacaron juego tras juego y llegaron a ser tan buenos que los llegaban a comparar con algunas propiedades de la mismísima Nintendo, como por ejemplo Mario Bros. Juegos como Perfect Dark, GoldenEye 007 o Diddy Kong Racing eran muestra de la calidad que tenía Rare a la hora de desarrollar videojuegos. Pero sin dudas, los juegos que mejor fueron recibidos fueron tanto Donkey Kong 64 como Banjo-Kazooie. Banjo-Kazooie es uno de esos hitos en la industria de los videojuegos, debido a que muchas personas llegaron a comparar a este juego con Super Mario 64, y he de decir que no es para nada descabellado pensar así. El diseño de niveles es muy creativo, e incluso los mundos eran bastante grandes y te invitaban a explorar cada rincón de los mismos, a su vez que la música iba acorde al mundo que íbamos a visitar. Para hacerla más corta, la palabra creatividad es lo que define a este videojuego en todos los aspectos, y lo mismo aplica para su secuela que salió unos años después. Y Donkey Kong 64 no se queda para nada atrás. Este juego cumplió con las expectativas que tenía la gente, ya que hay que recordar que los Donkey Kong Country habían dejado la vara muy alta, e increíblemente lograron superarse. Es cierto que Donkey Kong 64 tiene unas características muy similares a los juegos de Banjo, como el hecho de que todo se desarrolla en mundos abiertos, pero a pesar de ello, lograron hacer que este título sea muy diferente a los juegos de Banjo. Tanto Donkey Kong 64 como los dos juegos de Banjo lograron vender muy bien y fueron un rotundo éxito, y a su vez fueron muy bien recibidos por parte de la audiencia. Tiempo después lanzarían un nuevo juego llamado Conker's Bad Fur Day, y créanme cuando les digo que este título en su tiempo fue muy controversial. Muchos padres compraban este juego porque pensaban que era para niños, cuando en realidad estaba dirigido para un público adulto. Súmale además que el juego salió al final del ciclo de vida de la Nintendo 64, y no vendieron las unidades que tenían previstas. Este juego se tomó como un pequeño tropiezo en la carrera de Rare, pero tristemente esto era el primer paso hacia el fin. En el año 2002, de manera sorpresiva, se anunció la venta del 51% de las acciones de la empresa Rare a Microsoft por una cantidad de $375 millones, y posteriormente Nintendo vendió el porcentaje restante que les pertenecía a ellos. Gracias a esta compra, todas las propiedades de Rare pasaron a manos de Microsoft, y ahora los próximos juegos que sacaran serían exclusivamente para consolas de Microsoft. El último juego que lanzarían para una consola de sobremesa de Nintendo fue Star Fox Adventures para la Nintendo GameCube, y todos esos proyectos que estaban siendo desarrollados para esta consola fueron cancelados o tuvieron un reinicio para la futura consola de Microsoft, en este caso la Xbox. Eso no es todo. Antes de que se hiciera oficial la compra, más de 50 empleados abandonaron a la empresa por razones desconocidas, y poco tiempo después, unos 30 empleados más tomaron la misma decisión. Esto perjudicó gravemente a los nuevos juegos que iban a salir, ya que serían desarrollados por trabajadores nuevos y con visiones diferentes. En un periodo de aproximadamente 5 años, Rare sacó bastantes juegos que no tuvieron el apoyo que ellos esperaban,
y estos juegos recibían muy malas críticas y comentarios negativos, generando una mala racha para la empresa. Probablemente, debido a esta mala racha y a una mala relación entre Rare y Microsoft, en el año 2007 los hermanos Stamper, quienes habían fundado la empresa, abandonaron a la misma ya que, según sus palabras, querían buscar nuevas y mejores oportunidades. Lo sé, es bastante triste. Todas esas personas que estuvieron detrás de grandes títulos ya no se encontraban en la empresa, y ahora estaba en manos de gente nueva y con visiones diferentes. A pesar de los intentos de estos nuevos trabajadores por sacar nuevos juegos interesantes, ninguno de estos logró funcionar, y no supieron cómo atraer a un nuevo público y cómo mantener al que ya tenían. A día de hoy, los últimos juegos que han lanzado han sido Sea of Thieves y Everwild, pero desde entonces no han lanzado ningún juego desde hace más de 5 años. ¿Saben? Cuando analizamos todo el recorrido de Rare, es increíble ver cómo una empresa pasó de encontrarse en uno de sus mejores momentos a tomar la decisión de vender toda la empresa. Aquellos trabajadores que nos dieron grandes juegos renunciaron a la misma de un día para otro. Simplemente no tiene sentido que todo esto haya pasado en menos de 10 años y haya pasado tan repentinamente. Sea como sea, Rare sigue estando en la mente de muchas personas. Y esto es gracias a que durante sus mejores años nos brindaron juegos de una calidad muy alta. Y sus personajes han llegado a ser íconos en la industria de los videojuegos. Quizás, si no se hubiera efectuado esa compra por parte de Microsoft, hoy en día estaríamos hablando de una de las mejores empresas en la historia de los videojuegos. Tristemente, eso se quedará como una fantasía. Pero lo que sí es una realidad es que siempre recordaremos a Rare por su increíble creatividad a la hora de hacer videojuegos y por toda la diversión que estos mismos nos dieron. Nadie olvidará aquella época dorada del Nintendo 64, del impacto que tuvo Donkey Kong Country en la historia de los videojuegos y de cómo siempre pensaban en grande a la hora de proponerse metas. Puede que el desenlace de esta historia no sea el más alegre, pero cada que recordemos a Rare y analicemos cada cosa que hizo por los videojuegos, solo podemos decir gracias por todo.